Bueno, hola chicos. En este caso voy a hacer un video sobre el estudio de variables cuantitativas. Los videos anteriores eran respecto a las variables cualitativas y en este caso es respecto a las variables cuantitativas. Como ya habíamos comentado en clase, las variables cuantitativas implican un número. ¿Listo? Este es el símbolo número, entonces para que lo tengan presente. Necesitamos un número, ¿bien? Entonces aquí, para hacer un estudio de variables cuantitativas, en este caso me voy a enfocar solo en una variable. ¿Listo? Tenemos gráficos o estudios con respecto a distribución de frecuencias, que ya lo hemos visto, pero pues es muy útil en cualitativas y en cuantitativas, solamente que acá tienen un poquitico más de complejidad. Histogramas, polígonos de frecuencias, media o promedio. ¿Listo? La media o promedio la estaré desarrollando con más profundidad en otro video. ¿Listo? Bien, iniciemos distribución de frecuencias. Habla de que también es un resumen que muestra las frecuencias de cada clase. Es el mismo concepto que ya hemos venido observando. Histograma. El histograma es una gráfica, es algo visual de la distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica que se obtiene del histograma, de este. Y la medida o media o promedio, pues bueno, esa sí ya la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces voy a profundizar en distribución de frecuencias. Esta es una tabla de distribución de frecuencias con respecto a una variable cuantitativa. ¿Qué encontramos? Aquí ya nos encontramos con algo que se llama intervalos de clase. Aquí, como ustedes se dan cuenta, ya es números. Las gráficas anteriores o las tablas anteriores eran letras. El ejemplo anterior era limón, maracuyá, café, eso. Son variables cualitativas. Pero en este caso, como son cuantitativas, ya nos vamos a enfocar a números. A medida que han venido estudiando, se han dado cuenta que hay números, pues hay tablas de frecuencias que solamente tienen un número. Pero aquí ya de una vez les quiero explicar sobre los intervalos de clase, que es cuando vemos así, un conjuntico o un par de números. ¿Listo? Entonces, cuando ya hay intervalos de clase, pues ya, pues bueno, los datos están dentro de un grupo. Entonces, ¿qué quiere decir esos intervalos de clase? Acá, como dice, son datos agrupados. Aquí me dicen que va desde el 36 hasta el 42. Pero como se pueden dar cuenta, aparece el 36 con una llave y el 42 con un paréntesis. Es diferente. Cuando yo tengo una llave, estoy diciendo que el 36 sí está. Pero cuando tengo un paréntesis, digo que el 42 no está. ¿Listo? Sí y no. Entonces, como se pueden dar cuenta, pero el 42 no puede quedar por fuera. Entonces, ¿dónde lo pongo? En el siguiente intervalo. Aquí ya el 42 tiene una llave. Y el 48 no está incluido. Aquí en el siguiente intervalo el 48 sí está incluido y el 54 no. ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces va hasta el 54, pero no tenemos en cuenta el 54. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tomamos el que está anterior. Antes del 54 está el 53. Antes del 48 está el 47. Antes del 42 está el 41. Profe, ¿y no es mejor escribir, por ejemplo, desde el 36 hasta el 41 y que sí lo tenga en cuenta? También se puede escribir así. ¿Listo? Entonces puedo escribirlo del 36 al 41 y que se incluyan todos y todos estamos felices. Y aquí entonces ya comenzamos desde el 42 hasta el 47, del 48 hasta el 53 y así sucesivamente. También se puede escribir así. ¿Listo? Entonces les estoy mostrando como las formas en que ustedes pueden observar gráficas y que también les puede salir en las pruebas de estado o en cualquier evaluación estandarizada, ya sea en el colegio o en algún lugar. ¿Listo? Entonces esos son los intervalos de clase. ¿Qué más podemos encontrar aquí?
Aquí encontramos las frecuencias, las conocidas frecuencias que hemos estado tratando en todos los videos anteriores. ¿Qué son estas frecuencias? Son los datos que se encuentran en cada intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí 4 personas se encuentran en 36 y 42. Esta tabla también se tomó de sus libros. Y pues bueno, acá si la quieren mirar, pues también la pueden observar. Están dentro de las páginas. La anterior clase o la anterior de cualitativa estaba desde la desde la página 91 hasta la 96. Y esta se encuentra a partir de la 99 hasta la 103, 104 más o menos. Entonces, si quieren, pueden observar ese ejemplo que también está allí en las páginas de sus libros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio se habla de que de la cantidad de proteínas que consumen los niños de una región. ¿Listo? Entonces aquí ya la cantidad de proteínas, cuando hablamos de cantidad, ya es algo numérico. Bien, entonces pues acá ya hablamos de cantidades, de números. Entonces, por ejemplo, 4 niños comen entre 36 y 41 cantidades de proteína, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que yo estoy tomando en cuenta, o los datos que estoy teniendo en cuenta, acá digo la cantidad de veces. 4 niños están entre 36 y 42. Por ejemplo, uno puede ser 37, otro 40, otro 39, ¿sí? No todos necesariamente tienen que tener el mismo dato, porque esto es un grupo. Entonces, 4 niños están dentro de este grupo. ¿Listo? 10 niños están entre 60 y 66. ¿Listo? Entonces, para que también miremos que es un grupo los que están aquí. ¿Listo? Bien, ¿qué sigue? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya comienza sobre estos mismos datos con respecto al total de datos. Total de datos. Si yo llego a sumar todos estos datos, me da un total de 50. Como es un total de 50, yo cojo cada uno de estos datos, los pongo otra vez y los divido cada uno entre 50. Y ya armé la otra columna. Así de fácil. Esta que sigue, es el porcentaje. Como ya lo hemos venido hablando en videos anteriores, para hallar el porcentaje utilizo esta frecuencia relativa, que es una fracción, hago la respectiva división, 4 dividido 50, lo podemos hacer en la calculadora, o pues si quieren generar más habilidad numérica, lo pueden hacer en una hoja, les va a dar un número decimal y ese decimal lo multiplican por 100. Entonces el porcentaje se saca de la frecuencia relativa, que es esta columna, por 100. ¿Listo? Se multiplica, se divide y después se multiplica el resultado, el decimal, por 100. ¿Listos? Sigue frecuencia acumulada, se llama esta. Acumulada. Esta F mayúscula se diferencia de esta porque esta es la suma de todos estos datos. Por ejemplo, 4, el mismo. 4 más 5, 9. 4 más 5 más 14, 23. 4 más 5 más 14 más 9, 32. Entonces, a medida que yo voy bajando por acá, voy bajando aquí y voy obteniendo la suma. La última fila debe tener el total de los datos. ¿Se acuerdan que aquí nos había dado 50? Ok, al momento de sumar todos estos acá, también me va a dar aquí 50. Esa se llama la frecuencia acumulada. Bien, ahora tengo otra que también es frecuencia relativa. Perdón, me fui. Ya, aquí. Frecuencia relativa acumulada también, que es
con la frecuencia relativa voy sumando los numeradores que igualmente me van a dar, o si no tomo también los datos de esta, f, y los divido en el total de datos. ¿Listo? Esta frecuencia la puedo tomar de aquí o la tomo de acá. Cualquiera de esas dos me sirve. ¿Listo? Entonces, bueno, no, sí es más que todo sobre esto. Pero aquí, perdón, es más que todo sobre la tabla, la columna anterior. Esta columna anterior la divido entre el total de los datos y me va a dar la frecuencia relativa acumulada. Como se pueden dar cuenta, tiene una F mayúscula que me identifica que es acumulada, diferente de esta que es F minúscula. ¿Listo? Entonces aquí estoy sumando cada uno de los datos, 23 lo pongo aquí, 32 lo pongo aquí, 48 lo pongo aquí y todos los divido entre el total que son 50 datos. ¿Listos? Como se pueden dar cuenta, aquí me da 1. ¿Por qué me da 1? Porque me da 50 sobre 50 y así como lo dije en el video anterior, un número sobre otro número siempre me va a dar 1. ¿Qué número multiplicado por 50 me va a dar 50? 1. ¿Listos? Entonces siempre me va a dar 1 en este caso. Siempre. Y ya lo último que queda se llama la marca de clase. Cuando hablo de marca de clase, miren, clase y clase. Intervalos de clase, marca de clase. La marca de clase es la mitad de cada intervalo. Entonces, ¿cuál es la mitad entre 36 y 42? Entonces, usted puede hacer un dibujo, puede hacer una recta numérica o sencillamente puede hacer una resta. ¿Listo? 42 menos 36. ¿Listo? Le va a dar como resultado 6 y la mitad de 6 es 3. Entonces a 36 le sumo 3, me va a dar 39. ¿Listo? Bueno, ahí saqué la mitad. Puede hacer un dibujo si quiere hacerlo más explícito, más claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo aquí 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. ¿Listo? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en total hay 6. La mitad de 6 sería este pedacito. Entonces cuento 37, 38, 30, 36, perdón. 37, 38 y 39. ¿Listo? Ese es un dibujito. Si no quiere hacer operaciones, puede hacer dibujos. Queda 39. ¿Listo? Así con cada una de las filas. Encontramos la mitad de cada uno de estos grupitos. Y esa se llama marca de clase. ¿Listo? Bien. Esa es la tabla de distribución de frecuencias. Tiene varias cositas, pero a medida que usted vaya construyendo tablas de frecuencias, se va familiarizando y se va a dar cuenta que es muy sencillo llenarlas. Puede que a primera vista usted vea muchos números, pero al momento de construirlas es muy sencillo. ¿Listo? Seguimos con el histograma. El histograma, como se había dicho antes, es una gráfica de la distribución de frecuencias. Esta es la distribución de frecuencias, o más bien este es el histograma de esta distribución de frecuencias. Entonces, para esa gráfica, ellos tomaron en cuenta esta frecuencia, ¿listo? Que es la inicial, la frecuencia absoluta, miren. De la clase 36 a la 42, 36 a la 42, hay 4. Hay 4. ¿Listo? Acá está la línea hasta el 4. Miremos esta, por ejemplo, que es la más alta. Del grupo o del intervalo de clase 48 al 54, 48 al 54, hay 14. Observemos, 14. Perfecto. Como se pueden dar cuenta, con los datos de la tabla se realiza el histograma. Teacher, esto es como una gráfica de barras. Correcto, es como una gráfica de barras, pero aquí se diferencia de ellas porque aquí hay intervalos de clase. Recuerde que el intervalo son grupos de números. ¿Listo? Entonces, para que lo diferencien con respecto a un diagrama de barras. ¿Listos? Seguimos con el polígono de frecuencias. Se parece al anterior.
Como se pueden dar cuenta, acá también están las mismas intervalos de clase, los mismos intervalos, y aquí también están los mismos números que aparecen aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí vamos a graficar la marca de clase, la mitad de los numeritos que sacamos. Estos son los números que se grafican aquí. ¿Cómo puedo pasar de aquí, si me dan este gráfico, cómo puedo pasar del histograma al polígono de frecuencias? Bueno, aquí yo puedo hacer la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad y la mitad, y bueno, vamos a cambiar de color y unimos los datos. Entonces, por ejemplo, aquí arrancamos desde 0, 0. Aquí pues no tengo una regla para que me quede exacto, pero vamos a tratar de hacer el polígono. ¿Listo? Más o menos queda así. Y al mirarlo, mírenlo, quedó similar. ¿Listo? Así se hace. Entonces cojo la mitad de la barra, cada mitad, y uno las líneas. Y ya tengo el polígono de frecuencias, así de sencillo. ¿Qué es lo más complicado? Construir la distribución de frecuencias. Es lo más difícil, pero en realidad, no es difícil, es lo más largo, pero en realidad es muy sencillo. Ya teniendo la tabla de distribución de frecuencias, podemos hacer histogramas, podemos hacer polígonos de frecuencias y pues por el momento hasta ahora estos no más. Acá tengo un ejemplo para mostrarles. Inicialmente pues quiero mostrarles de una vez cómo puedo hacer el polígono de frecuencias, porque me entregan el histograma, me entregan este histograma. Entonces, ¿cómo hago el polígono de frecuencias? De una vez saco la mitad de cada una de las barras, esta es aproximadamente la mitad, y 1 desde el 0 hasta cada mitad. Si yo quito las barras, ahí puedo ver con más claridad el polígono. ¿Listo? Y ese sería ya mi polígono de frecuencias. Así de sencillo se hace. Listo. Ahora quiero hacer la tabla de frecuencias. ¿Cómo la voy a hacer? Entonces, aquí me voy a extender un poco y aquí vamos a hacerlo. Me dicen, pase de esta gráfica que está aquí, esta gráfica, a una tabla de frecuencias. Entonces a ustedes, si le preguntan, por ejemplo, en un examen de estado, ¿cuál es la tabla de frecuencias que corresponde a esta gráfica o a este histograma o a este polígono? Entonces ustedes identifican bien los datos y no va a ser difícil que obtengan la respuesta. ¿Listo? Entonces otra vez lo hacemos. Aquí ya inicié, ya puse las primeras clases, los intervalos de clase. Ahora voy a seguir con los otros intervalos. Entonces aquí me dice que es del 60 hasta el 68. Siguiente es del 68 hasta el 76. Listo. No incluyéndolos. Recuerden lo que les dije sobre la llave y el paréntesis. ¿Listo? Entonces lo estoy haciendo de acuerdo como está arriba el histograma. Frecuencias. Entonces aquí damos cuenta que del 36 al 44 hay 60. Del 44 al 52, como se pueden dar cuenta y no me dan el dato exacto, pero yo puedo identificar que es la mitad entre 70 y 80. En este caso es 75. Sigamos, la barra del 52 al 60 es exactamente 40. Del 60 al 68 es exactamente 20. Del 68 al 76 es exactamente 10. ¿Listos? Cuando ustedes no puedan identificar bien, con el mismo lápiz ustedes pueden usarlo como regla y así pueden identificar exactamente qué número corresponde. ¿Listo? Frecuencia relativa. Recuerde que es estos mismos datos que se encuentran aquí sobre el total. Entonces aquí con la ayuda de una calculadora, entonces estoy sumando 60 más 75 más 40
más 20 más 10. 205 datos. Verifico 60 más 75 más 40 más 20 más 10. O puedo hacerlo si no tengo acceso a una calculadora, por ejemplo en una prueba de estado, entonces hago la suma en un ladito. Entonces me dice que es 205. Entonces, ¿qué hago? Acá hago una fracción de 60 dividido 205. Esto es una fracción. Cada uno de los datos anteriores los divido en 205. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo hacer esta tabla. Dividido 205. 20 dividido 205. Y 10 dividido 205. Listo, ya terminé esa columna. Ahora, porcentaje. Entonces, con ayuda de una calculadora o al lado de un papel y lápiz, voy a dividir 60 dividido 205, que es este dato de aquí. Hago la división, 60 dividido 205, igual me da 0,29 y un decimal. Por 100, me da que es el 29%. ¿Listo? Entonces, como arriba ya está el porcentaje, aquí lo puedo quitar, pero digamos si quieren verlo más, lo pueden hacer ahí. ¿Listo? 29%, o si no pueden utilizar también decimales, 29,2%. En este caso voy a poner 29,27%. ¿Listo? Me va a ayudar con dos decimales. Siguiente, 75 dividido 205 igual a 0,3658, multiplico por 100 y me da 36,58%. ¿Listo? Lo mismo, 40 dividido 205 me da 0,195, multiplico por 100, me da 19,51%. Siguiente, 20 dividido 205 me da 0,09756, multiplicado por 100 me da 9,75%. Y último, 10 dividido 205 me da 0,048 multiplicado por 100, me da que es 4,88, pongámosle. ¿Listos? Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí ya hicimos cada uno de los porcentajes. Recuerden que se divide la fracción de la frecuencia relativa y a ese número decimal lo multiplicamos por 100. Al yo hacer toda esta suma, aquí que lo estaba haciendo aquí toda esta suma, me debe dar como resultado el 100% o aproximado. En este caso yo sumé todos estos valores y me da 99,99%. O sea, súper cercano a 100. ¿Listos? Eso también pues depende de los decimales que nosotros estemos usando. Esto aquí utilicé 2 decimales para que esté un poquitico más cercano al 100. ¿Listo? Frecuencia acumulada. Entonces recuerden que es la suma de la frecuencia relativa. La frecuencia, perdón. 60, tomo este dato, lo tomo acá. 75, pues entonces sumo 60 más 75 me da 135. Siguiente, 135, que es el total que ya tenía, más 40, que es el que sigue, 175. 175 más 20, 195. Y por último, 195 más 10, 205, que como se pueden dar cuenta debe dar este resultado en el cual yo dividí todas estas frecuencias, 205. ¿Listo? Todas estas sumas me dan como resultado estas de acá, el denominador de acá. ¿Listos?
frecuencia relativa acumulada. Entonces tomo estos datos y los divido entre el total. El total, recuerden que es 205. Entonces solamente se indica, se expresa indicado 60 dividido 105, 135 dividido 205. Es muy sencillo llenar estas tablas. 175 dividido 205 es el dato anterior. 195 divido el total. Y aquí es 1. ¿Por qué es 1? Porque es 205 dividido 205. Son dos números iguales. Entonces me da 1. La mitad. Entonces yo puedo hacer uso de calculadora o puedo hacer uso de un dibujo. Entonces voy a hacerlo con un dibujo. ¿Listo? Para hacer esta columna de aquí. Entonces tengo que del 36, voy a hacer hasta el 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Aquí 44. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad de 8, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí es la mitad y puedo contar. 37, 38, 39, 40. 40 sería mi marca de clase. ¿Listo? Entonces aquí coloco 40. Como es para todos igual, de todos igual, según lo que nos dice el libro, eso tiene una forma de una construcción, todos tienen como el mismo grupo. O sea, aquí hay 8, del 36 al 44 hay 8, del 44 al 52 hay 8, del 52 al 68, por ejemplo, 52 más 8, 60. 60 más 8, 68. Todos están de a 8. Entonces, a todos, la mitad de 8 es 4. Entonces, a todos los números iniciales, 36 más 4, 40. 44 más 4 va a ser 48. Esa va a ser la mitad. 52 más 4 va a ser 56. 60 más 4 va a ser 64, que es la mitad. La mitad de 64, de 60 a 68 es 64. Y al 68 también le voy a sumar 4, en este caso es 72. Y ya acabé. Esta parte, esta mitad, solamente la puedo hacer con el primero de aquí y ya puedo hacerlo más fácil con los otros. Por ejemplo, me di cuenta que aquí al 36 le tengo que sumar 4. 1, 2, 3 y 4 y ya encontré la mitad. Entonces lo mismo pasa con el 44, con el 52, con el 60 y con el 68. ¿Listo? Porque todas estas clases deben ser del mismo tamaño. En este caso son de a 8 números. La mitad de 8 es 4. ¿Listos? Bien. Ya este sería el ejemplo que estaríamos realizando. Si tienen alguna duda, chicos, pues me comentan, me preguntan. Si tienen alguna dificultad con los cálculos o bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me comentan, me escriben un comunicado y pues yo voy a estar ahí para ayudarles, ¿listo? La idea con estos videos es que ustedes pues los estudien, los miren, si tienen preguntas, esas sean las preguntas que ustedes me hagan en clase y yo así voy más puntual a su conocimiento y pues ahí puedo solucionarles mejor todo lo que tengan para preguntar, ¿listo? No es más que Dios